Oh, Dios. Bienvenuti a todos a Cervezas, Tapas e Historia. Es un placer teneros a todos aquí, a todos nuestros oyentes. Sois pocos, pero bienvenidos, por supuesto. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué coño es? Porque al final lo que habéis visto en un grupo, lo habéis visto en un grupo de WhatsApp, en un grupo de Instagram. Bueno, nosotros somos un podcast dedicado principalmente a la historia, aunque trataremos otros temas. Y somos una iniciativa de varios alumnos. Hoy me escucháis a mí, me podéis referiros a mí como Joseca. Cualquier cosa o duda que tengáis me la podéis decir como Joseca. Y aunque a lo mejor el podcast de la semana que viene lo graba otra persona y no hay ningún problema con ello. Em, Soy un estudiante de tercero de historia de la Universidad de Sevilla. La mayoría de nuestros integrantes también son de tercero o de cuarto incluso. Como os podéis imaginar, la mayoría somos de historia, aunque tenemos gente de filosofía, filología y, disculparme, y economía, si no recuerdo mal. Disculpad por un simplemente. Y no rayéis con el tema porque al final vamos a tratar un poco de todo porque ahora voy a hablar de una cosa que es importante. Nos vamos a organizar por época, es decir, un día vamos a tratar una cosa de historia antigua, uno de historia medieval, uno de historia moderna y uno de historia contemporánea. Para así añadir a gustos colores. Y al final, pues también en uno de estos temas vamos a añadir a un invitado o incluso varios, dependiendo de la duración del podcast de ese día, de esa semana. El objetivo es hacerlo mensualmente mínimo. Máximo, pues una vez a la semana o dos veces a la semana, incluso si sale muy bien y vemos que funciona. Y ya queremos anunciar para que a la gente que le interese que vamos a hacer directos especiales para Asia, África y América, para tratar cosas como por ejemplo la piratería en el Caribe, la América precolombina, el África precolonial, China, por ejemplo, historia china, también puede ser interesante. Si hay algún especialista interesado, que no duden en contactarnos por los comentarios, estaremos atentos. Y dicho esto, no nos quedaría más que hacer, más que decir aquí. Así que me tocaría presentar al compañero que hoy va a estar con nosotros. Un placer, Ismael. Y nada, preséntate si te parece bien. Sí, buenas tardes. Soy Ismael, graduado en Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Historia de Cataluña e Historia Contemporánea. Y yo principalmente presentaré y hablaré sobre el tema de Boris I de Andorra. Es un tema curioso, la verdad es que es un tema gracioso, cuanto menos. Estos días lo estuve leyendo, tío, para esto, para el podcast y estuvo complicado. Estuvo complicadete, la verdad, por lo que tú y yo hablamos de que solo hay dos fuentes. Pero bueno, eso lo trataremos ahora en un rato. Efectivamente. El primer punto es el origen de la escritura. Que, tío, esto no sé en qué año lo daría allí en Cataluña, en Barcelona, pero nosotros lo dimos literalmente en primero, en segundo, en tercero y probablemente lo demos en cuarto. Estamos hasta los cuyons, nunca mejor dicho, de dar el origen de la escritura. No sé tú cuántas veces te lo han dado. A ver, realmente nos lo dan en prehistoria, historia antigua, quizá hablan un poco también, y quizá en segundo, pero luego ya tercero no, porque ya son asignaturas más contemporáneas, y cuarto, al ser la mayoría optativas, pues tú puedes decidir si tirar para prehistoria o para cualquier otra cosa. Ah, pues mira, eso está muy bien. Oye, pues mira, eso está bastante. Nosotros en este caso, aunque podemos tener varias optativas, no podemos elegir. En plan, tenemos ciertas asignaturas obligatorias. Por ejemplo, este año tenemos Historia del Mundo actual en tercero. Que es verdad que tiene razón en lo que es más contemporánea. Pero también, por ejemplo, doy protohistoria, que protohistoria es literalmente, bueno, chicos, un día había un señor en una tablilla de madera y le dio por escribir, ¿sabes? No sé si tú has Ya, dado, tú sabes, ¿vosotros habéis tenido protohistoria? espera un segundo. Sí, claro. Bueno, de mientras voy a aprovechar, mientras que vuelve y que no, para continuar hablando de el primer tema, ¿vale? Que es por qué nos dio a nosotros, a los humanos, por escribir. Todo esto empezó hace unos 4.000, 5.000 años en dos zonas importantes, que son Egipto y Mesopotamia, ¿vale? Son centros de inmigración donde la gente va porque es donde se puede comer y es un recurso estable de alimento, porque al final lo que va buscando los grandes grupos nómadas, por el origen de la agricultura, evidentemente. Entonces, claro, las zonas que están cerca del Éufrates, el Tigris, el Nilo, pues la gente que vive en esos ríos se beneficia muchísimo de esos recursos y aparte del comercio, que empezará a haber la especialización, la jerarquización y el surgimiento de estructuras políticas, normalmente asociadas a este tema agrario, lo que va a forzar
en un futuro, en una cosa que veremos ahora, el origen de la escritura, ¿vale? Em, en primer lugar tenemos que irnos a Eridu, ¿vale? Eridu, también conocido como la cultura del Obeid, ¿vale? Es un centro en el cual vemos una jerarquía política con sus propias deidades incluso, con un dios llamado Enki. Allí se empieza a formar una organización agrícola en canales, permitiendo una mayor obtención de recursos, así como la estratificación social, creándose los templos. Estos templos van a hacer un proceso irradiador hacia otras zonas, destacando sobre todo una que vamos a ver ahora y que es importantísima, Uruk. Uruk va a ser justamente todo lo que hemos dicho anteriormente. Se va a mezclar grupos nómadas que necesitan asentarse en lugares prósperos, un clima favorable, un río cercano, en este caso el Éufrates, y la necesidad de, fruto de todo este crecimiento económico y demográfico, del comercio. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes que vender una caravana, si yo mañana tengo que venderte una patata a ti, yo te vendo una patata, por ejemplo. Pero si yo le tengo que vender una patata, patatas no, ¿vale? Por favor, que las patatas son posteriores. Pero si yo le tengo que vender una patata a un señor de Palestina, yo me tengo que ir con una carreta. ¿Qué pasa? Para yo acordarme de a quién le tengo que vender el qué y el cómo, yo necesito anotarlo en algún lado. Entonces, claro, ¿qué es lo que tiene sentido? Que el origen de la escritura va asociado a las cuentas comerciales. Hola, ¿ya has vuelto? He vuelto, sí. Estoy hablando de Uruk, que es el origen de... Bueno, es uno de los centros del origen de la escritura, como estaba diciendo, y que, bueno, básicamente una cosa que, bueno, que creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, que es que al final surge por una necesidad comercial. Efectivamente. Uruk y Ur, la verdad, son dos reinos de la época, de los más importantes de la época, podríamos decir. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la historia empieza en Summer, de Samuel Noah Kramer. Aquí aprovecho yo para meter mis fuentes, ¿sabes? Para decir, bueno, pues yo me he leído esto es importante, mirároslo. Luego pasaré, no os preocupéis, las fuentes al final del vídeo. Ya se habla de esto, hay un montón de escritos de Uruk, un montón de leyendas. También recomiendo para este tema la historia de la escritura de Louis Jean Calvet y la historia de la escritura de Ewan Clayton. También, ¿vale? Esto es un libro que yo recomiendo, que es El infinito en un junco de Irene Vallejo, que es una autora muy buena. Creo que tú estarás de acuerdo conmigo. No sé si tú has leído Irene Vallejo. No la he leído, pero sí que he escuchado hablar de ella y han hablado bastante positivamente. Sí, es que tiene buena fama, la verdad. Me ha sorprendido que tenga tanta buena fama, la verdad. O Sí. sea, yo la conocí en la ESO, me la dijo una profesora y decía, uff, qué pesadez, pero bueno, después al final me sorprendió, para bien. Y No, nada, pues eso, en lo que va a surgir originalmente, como hemos dicho, va a ser de la escritura por una necesidad comercial. Pero claro, la cosa es, ¿quién dirige este comercio? El comercio no lo dirige un comerciante, no te vas a ver un burgués del siglo XII haciendo sus entrematejes. No te vas a ver un Karl Marx en Sumeria, ¿vale? Ni te vas a ver tampoco a un Adam Smith. Allí quien dirige el comercio es la organización política. Y claro, ¿quién es el jefe de la organización política en la zona? No es otro que el templo. El templo, que es el lugar donde se adoran a los dioses, es donde se van a llevar las ofrendas. Y claro, eso es un excedente, porque claro, a ver, las cosas como son, ¿vale? Cuando tú das limosna en la iglesia, la limosna no se queda en la cestita, la limosna se la llevan y se invierte. Pues en aquella época la limosna era comida, productos y recursos. Lo que pasa es que los templos empiezan a comerciar. ¿Con quién? Con las otras ciudades. Por ejemplo, Urk con Eridu, con Ur, con Lagash, un montón de ciudades que hay cerca. Porque empieza a haber un auge urbano que va incentivando este comercio. Entonces, claro, conforme van haciendo este estado, estos microestados, estas ciudades-estado, va surgiendo la necesidad de una organización más allá. Pues claro, si yo tengo que tener en mi cabeza las ofrendas que a mí me hacen, ¿a dónde llevo las ofrendas? ¿A qué ciudades? ¿Con quién las va a llevar? ¿Dónde las va a llevar? ¿Estamos seguros de que esta persona ha llevado todas las cuentas? ¿Cómo lo sabemos? Pues claro, yo puedo llegar, tú me dices, oye, tienes que llevar 10 y yo, vale, llevo 5 y le digo, no, me han dicho que traiga 5 y después me vuelvo y me he quedado 5 y a ti te digo que las he entregado. ¿Qué pruebas tienes? Un documento escrito. Entonces, claro, ¿cuáles son los primeros escritos que tenemos? Los primeros escritos que tenemos son literalmente cuentas, en plan, un dibujo de una cabra, dibujo de una cabra o de un carrito. Son los primeros dibujos que tenemos, que es una escritura pictográfica. ¿Qué pasa? Que esto evidentemente va desarrollándose y conforme va creciendo una especie de élite, ¿vale? Una élite son gente que fruto de este comercio va ganando dinero, o guerreros, funcionarios, gente asociada al templo y al palacio, porque el palacio va a surgir ahora, como ahora explicaré, van a necesitar o van a querer
dejar por escrito muchos de sus historias, incluso de sus rasgos personales, de su ascendencia, de la historia de su ciudad. Entonces, qué es lo que van a hacer? Ya no solo obras arquitectónicas, por ejemplo, los grandes templos o las pirámides. Por ejemplo, allí vemos pirámides escalonadas, ¿vale? En Egipto también vemos un montón de ellas. Es la misma necesidad, porque Egipto es un lugar que de hecho durante muchos años se planteó que podía ser el origen de la escritura. O sea que con el paso de los años se tiene más o menos en claro que es en Mesopotamia, pero por una diferencia cronológica no tan grande como se pensaba. Originalmente se llegaba a decir que eran de 2000 años entre uno y otro, pero realmente unos 700, unos 500 años. Incluso eso es muy difuso porque claro, nos movemos por lo que tenemos y por lo que se va descubriendo al final. Entonces, claro, eh, este sistema de escritura que se hace en tablillas de adobe, no es por nada, es por lo barato del material y por lo fácil que es con un punzón. Yo mañana cojo un pincho, escribo en una tabla de adobe y es súper fácil escribir. Entonces, me viene bien para todo. ¿Por qué? Porque yo puedo anotar el calendario, es decir, yo puedo anotar cuando en la agricultura hay crecidas del río. Es decir, puedo acabar por crear un calendario en el cual tenga un sistema anual. Puedo contabilizar el comercio, los soldados que tengo, los funcionarios que tengo, los nombres de mi familia. Puedo dejar constancia de mi existencia. Porque al final eso es una necesidad de los seres humanos. Y dicho esto, es que realmente tampoco hay mucho más que decir porque es que al final parece hasta casi una consecuencia lógica realmente del progreso humano. Pero no sé si tú estarás de acuerdo en esto, Ismael, pero yo considero que la escritura es un paso fundamental para el progreso humano. En plan, creo que es de las pocas cosas que objetivamente es parte del progreso humano. No sé si estás de acuerdo. Sí, la verdad, a ver, seamos realistas, si nos comparamos con cualquier tipo de animal, mientras que otros animales se comunican mediante sonidos o acciones, nosotros tenemos un lenguaje que podemos entender y esto nos puede facilitar mucho a la hora de hacer diversas cosas. Y como dices, esto es una característica humana que nos favorece mucho para progresar de forma efectiva y es esencial para el ser humano, creo yo. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, dicho esto, como no tenemos tampoco. Es que claro, el origen de la escritura es. Bueno, descubrimos la escritura. ¿Y ahora qué? Pues ahora, Diógenes, pues nos vamos, pegamos un salto. A tomar por culo. Ahora vamos a pegar. No sé si se puede decir eso en YouTube. Bueno, vamos a hacer como que sí. Vamos a pegar un salto de por 2700 años, ¿no? Si la escritura se descubre Ojito. alrededor del 3000 a.C., Diógenes, buah, 2700 años. Igual me he flipado yo con esto de los saltos temporales, ¿eh? Igual que añadir una protohistoria aquí de por medio. Bueno, eso ya se verá. Ya se verá. Ya se verá, ya se verá. Bueno, Diógenes. Realmente, Diógenes el perro, Diógenes el cínico, es el fundador de la escuela de los cínicos, ¿vale? Y no es un cínico porque sea un... Curiosamente, lo que se dice que un cínico es un perro, viene este tío, ¿vale? Es una figura de la que realmente sabe un poco. En plan, hasta el punto de que se piensa eh, cosas tan importantes como su fecha de nacimiento. Hay un lapso de 13 años. En plan, hay gente que te dice que nace en el 413 y gente que te dice en el 400. Es como, hombre, de tener 10 a 20 años hay una diferencia bastante gorda. La verdad. Vale. Pues su padre, ¿no? Tú dices, bueno, el padre de Diógenes tendrá que ser algo importante, porque como todo filósofo final viene de alguien rico. Ciertamente era alguien rico, pero no era un tío muy... ¿Cómo decirlo? Era un tío curioso, ¿vale? Porque él era falsificador de moneda. Él se dedicaba a falsificar moneda. Probablemente porque había una lucha política en su ciudad, en Sinope. Diógenes no es ateniense, ni es espartano, ni ninguna de estas ciudades famosas. Es de Sinope, una ciudad del Mar Negro, que después estará en el reino del Ponto. Y él se dedicaba a falsificar moneda. Curiosamente, él va a seguir el empleo de su padre y le va a ayudar. Claro, ¿qué pasa? Que les van a pillar. Les pillaron. Y claro, ¿cómo sabemos que pasó esto? Esto sí tenemos pruebas, porque se han encontrado esas monedas. Tenemos las monedas del padre y del hijo falsificadas. O sea, un poquito perro nuestro amigo, pero bueno, claro. Al final, como el mismo podcast dice. Bueno, eh, cuando él. Entonces, claro, él se queda pobre, como te puedes imaginar. Entonces, se tiene que pirar, se tiene que ir y se va a Atenas. Y allí se dice que conoció a Antístenes, que era uno de los aprendices de Platón, de Sócrates, disculpad,
y que era muy cercano a él y había creado una filosofía muy cercana a lo que es la filosofía cínica. ¿Realmente esto es cierto? No se sabe. Incluso él mismo cuando llega al lugar, cuando llega a Atenas, dice, ellos me condenaron al exilio, yo los condené a permanecer en su ciudad. Como puedes ver más, este chaval es un poquito orgulloso, la verdad. Es curioso, Sí, chaval. sí, ya veo, ya. Es curioso, es curioso. Bueno, lo cierto es que conoce la filosofía de Antístenes. Tiene que conocerla de alguna manera. Antístenes probablemente no lo conoció. A pesar de que Diógenes Laercio, que es la fuente principal de su vida, eh, no tenemos realmente una prueba sólida de que estuviera con él. Este se recopila en su libro sexto, ¿vale? En su obra. Diógenes Laercio solo tiene una obra importante que básicamente son historietas para ricos. Plan, o sea, por ejemplo, imaginémonos. A mí me interesa, parece que sé mucho de filosofía de estoica. Entonces, ¿qué hago? Me leo, en vez de leerme los 300 autores estoicos, la estoa, me leo a Diógenes Laercio. ¿Por qué? Porque me hace un resumen de anécdotas graciosas y curiosas que me entretienen de esos filósofos. Y digo, yo sí, yo sé, porque yo sé que defienden la moderación. ¡Hala! A tomar por saco. ¿Cuál es el problema de esto? Que se ha conservado Diógenes Laercio y no a muchos autores de los que habla Diógenes Laercio. Curiosamente, Diógenes es uno de ellos. Se supone que escribió obras, pero no tenemos ninguna conserva. Bueno, este chaval va apuntando maneras, ¿vale? Porque cuando a él le llamaban perro, ¿vale? Porque a él le llamaban perro porque decidió vivir en la mendicidad. Porque la escuela de Antístenes lo que dice es que hay que vivir con la menor cantidad de lujos posible. Y él lleva esto al extremo. Entonces él coge la sábana, bueno, el quitón, ¿cómo era la manta? La ropa que llevaban los ciudadanos atenienses, los ciudadanos griegos. Isma, no sé si sabrías decirme el nombre. Las túnicas, Sí, las túnicas. Pues él se la doblaba, le daba una doble vuelta para poder dormir con ella. Y se acostaba con ella en la suya. totalmente, totalmente basado por su parte. La verdad, o sea, totalmente. Iba con un bastón y un cuenco. Ya está, era toda su vida. Y un zurrón. Un zurrón con sus cositas se la metía ahí a la de chill, tranquilito, de chill. Y claro, la gente cuando lo veía decía, es un perro. ¿Y qué hacía él? Él se reía, decía, sí, soy un perro. Les ladraba y les meaba encima. Un tío, un tío completamente normal, con completa capacidad cerebral. Estamos de acuerdo, creo que estamos de acuerdo los dos en que es el hombre más cuerdo de Atenas. Bueno, a ver, ateniense promedio. Al final los Claro. atenienses, Y sin ser cosas raras. ateniense, tú imagínate si hubiera nacido en Atenas. Si hubiera nacido en Atenas, este tío pone una bomba. Y eso que ni había. Sí, literal. Bueno, a ver, había. Lo que pasa es que tú sabes, son de fuego. Casi fuego valirio, ¿no? Eso es un tema que Sí, sí, podríamos hablar sí. una vez. Bueno, la cosa es que este tío vivía prácticamente en la indigencia, ¿vale? Y alcanzó fama, porque claro, es un tío que vivía en la indigencia y se dedicaba a dar lecciones de moral. Por ejemplo, hay una anécdota que dice que él iba con una lámpara por la noche, por el día, perdón, y la gente le decía, ¿qué haces, Diógenes, con una lámpara? Y dice, voy buscando hombres de verdad. O hombres justos. Lo que pasa es que, claro, el problema de que son historietas y anécdotas es que hay 30.000 versiones. Así que yo voy a intentar daros todas las que pueda, ¿vale? Y todas las anécdotas que podamos. Evidentemente se me van a escapar algunas. No me voy a poner a contar todas las anécdotas de Dios en el Laercio. Si queréis, os pongo la fuente y podéis buscarlo. Está en PDF. Yo lo he buscado y sé que está en PDF. Si queréis comprarlo en el libro, bueno, adelante. O imprimirlo o hacer lo que queráis. La cosa es que, claro, el chaval era un tío muy extravagante. Porque, claro, él tenía unos amigos que eran ricachones y le decían, oye, tíones, cómprate una casa, vive allí aunque sea. Y él se fue a vivir a una tinaja. En plan, una tinaja gigante, una tinaja muy grande, supuestamente, según la historia. Lo cierto y verdad probablemente es que vivía literalmente en la calle. En plan, era un vagabundo en toda regla. Era literalmente un vagabundo de Barcelona. O un vagabundo de Sevilla. Era literalmente el vagabundo que tuviste ayer en el metro. O el que yo vi. Era Diógenes. Confirmo, confirmo. Confirmas, ¿no? Además se meó encima de alguien. Eso sí lo he visto yo, Sí, ¿eh? es que en Barcelona hay unas cosas, bueno, en fin. Bueno, además tu universidad está en la zona del Raval, ¿no? No, esa es la V. La mía está en Cerdañola, está en la zona buena. La zona, la no mala. No soy Vamos, clasista, no soy está, de calidad. no está en Barcelona ciudad, digámoslo así. Está en las Bueno. afueras. Entiendo, entiendo. Yo es que, claro, no estaba allí. Aunque me Sí, sí. gustaría. Estará bonito, tiene que estar bonito, la verdad. Lo está, lo está, lo está.
Hombre, Si no, si no- tú hasta el fin. Sí, Entonces, claro, esto va a hacer que como es tan extravagante y a la vez suelta comentarios mordaces y se comporta como un loco, porque las cosas que se comporta como un loco, que va a llamar la atención de la gente, incluido por Platón. Y Platón le va a poner el apodo del Sócrates loco, el Sócrates delirante, el Sócrates... Es que literalmente es que le llama loco, porque lo que dice es, sí, es muy agudo, pero está malo de la cabeza, en plan, está malito de la cabeza, no da para más. No da para más, está literalmente mal de la cabeza. En plan, no lo estoy diciendo como diciendo, tiene un problema mental. No, no, que está loco. En plan, es que está loco. En plan, por ejemplo, está Platón un día en su escuela, ¿no? Y él da por definición del hombre como bípedo implume. Un bípedo implume. Esto es una anécdota súper común sobre Diógenes. Entonces Diógenes coge una gallina, un pollo, un pavo, lo que sea, lo despluma y dice, he aquí un hombre. Hala. El tema de coger un pollo y desplumarlo allí en medio de la academia de Platón me resulta muy gracioso. Pues Platón tuvo que decir que, bueno, que era un bípedo implume de uñas anchas. Entonces, claro, lo sorprendente de esto no es tanto la sátira de Diógenes. Si Diógenes fuera un loco y ya está, Platón no le respondía. La cosa es que Platón le responde porque le tienen ese respeto. Es como que es inteligente, pero consideran que está loco, que ha llevado demasiado al extremo. Entonces, claro, le responden porque le tienen ciertamente respeto. Incluso en uno de estas anécdotas que veremos ahora, se sabe que estaba en la casa de Platón. Entonces, claro, ¿qué haces en la casa de Platón? ¿Cómo has entrado? ¿Te ha tenido que invitar él o dejarte entrar? O sea, Platón le respetaba. Y ahora veremos por qué, porque yo creo que tienen algo aquí en común, de lo que no se habla mucho, pero que es cierto. Él dice que no hay hombres en el mundo, que lo que hay es muchachos. Solo hay muchachos. Y solo en un sitio, en Esparta. Esto es curioso porque es una cosa que comparte con Platón. Los dos son filoespartanos. Dicen que bueno, que Esparta es el mejor lugar del mundo. Es el lugar donde hay hombres, hay muchachos, hay caballeros. Y además, cuando él viaja de Atenas a Esparta, él dice que, bueno, que en Atenas lo que hay son mujeres y en Esparta lo que hay son hombres. Y se queda tan pancho, en plan, suelta barbaridades cada vez que habla Diógenes, pero bueno. Incluso cuando hay un niño, él estaba un día por la calle y se encontró un niño que cogió un pan, un cacho de pan, le hizo un boquete y se echó por las lentejas en el pan y se lo comió. Y Diógenes se dice como que Diógenes poco más le da un infarto. Y dice, oh Dios mío, no sé qué, he fallado. Y tiró el cuenco y a partir de entonces comió así, porque él quería buscar la mayor austeridad posible. Y dice, me ha ganado un niño. Incluso, no se sabe muy bien, Menipo de Gadara, que es un señor cínico, es un cínico que se cree que fue esclavo, cuenta que lo esclavizaron. No se sabe muy bien los motivos, se cree que pudo ser por deuda, porque lo capturaron, cualquiera sea el motivo. Cuando él es capturado, él es comprado por un aristócrata que conocía a Diógenes y le respetaba y no quería tampoco. Y le dice, bueno, ¿tú qué sabes hacer? Y Diógenes le dice gobernar hombres. Y le pedía a este señor que se comportase como un esclavo. O sea, era un tío orgulloso. O sea, creo, Isma, que si tú eres un esclavo y tú le dices a tu amo, yo solo sé gobernar hombre, igual no comes en una semana. Igual no comes. pero una semana, o a lo mejor te venden. Bueno, claro, más en Grecia, tío. Es que en Grecia, claro, en Grecia te cogen y te dicen, sí, qué guay, venga, al mercado otra vez. Venga, monstruo. Claro, claro, claro. Para la península ibérica. Para la península no queda otra, tendrás que pegarte un viaje de 3 meses para morir de una peste. O sea, bueno, lo cierto es que incluso llegaba a algunos extremos porque odiaba a los citaristas. Se peleaba con los músicos y también con otros antiguos discípulos de Sócrates, por ejemplo Aristipo, que decía lo contrario, en plan, si Diógenes decía hay que vivir con la mayor autoridad posible, Aristipo decía que había que vivir con el mayor lujo posible. Entonces, claro, iba de palacio en palacio. Cada vez que se encontraban se peleaban, curiosamente. Porque al final toda esta paranoia de Diógenes es porque él piensa que hay que vivir de la forma más austera posible para aprender a comprenderse a uno mismo, ¿vale? Incluso una vez cuando él siempre iba con prisas a todos lados y se comportaba en general raro, ¿vale? Y una vez le preguntaron que por qué se daba tanta prisa si era un señor mayor. Y él decía que, bueno, que si tú estuvieras cerca de la meta, pararías de correr o correrías más. Entonces, claro, es un tío que está abiertamente mal de la cabeza, en plan, en este sentido. Pero es que él está en contra de prácticamente todo el sistema griego del momento. Está en contra de la clase política, de las religiones. Porque, por ejemplo, dice abiertamente
que los templos son un centro de corrupción, lo cual me deja bastante en claro por qué lo pudieron vender como esclavo sin que nadie se quejase a un ciudadano, creo que se le habría dado la ciudadanía ateniense, o si no, a un ciudadano de Sinope, pero bueno. Y él habla de una especie de convivencia, pero una convivencia extraña, una convivencia como natural, pero como si fueran animales, es que te lo dice como si fueran animales. Entonces, claro, esta falta de respeto a cualquier tipo de autoridad, realmente, hoy en día le hubiera salido bastante mal, porque en aquella época él conoce a Alejandro Magno, Diógenes, en teoría. No se sabe muy bien, realmente, se cree que fue en Corinto, aunque no hay problemas a la hora de establecer la cronología, pero la cosa es que si lo conoció, eh, sinceramente Alejandro lo podría haber matado. O sea, yo te voy a decir, te voy a contar esta anécdota, ¿vale, Isma? Y tú me dirías tú qué habrías hecho, y después te voy a decir lo que dijo Alejandro, ¿vale? Vale. A ver, sinceramente yo no estoy seguro que habría hecho, la verdad. O sea, tú imagínate que tú estás, ¿vale? Buscando a Diógenes, porque has oído hablar de él y tienes curiosidad. Y tú le vas y le dices, hola, soy Alejandro, ¿quieres algo? Te puedo dar cualquier cosa. Y Diógenes te dice, quítate que me tapas el sol. Ah, Alejandro Magno. Después de haber ganado Queronea, estamos hablando, ¿eh? Cuando ha ganado. ¿Eh? En plan, ya cuando Filipo ha muerto, cuando ha ganado, cuando ya está ganada Queronea, ha vencido la rebelión. O sea, cuando ya no hay nadie que le pueda tosar a Alejandro, él coge y le dice, quítate que me tapas el sol. A ver, al final Diógenes era una persona normal, en plan, humilde. Podríamos decir que era humilde. Podríamos decir que era humilde. La verdad es que está siendo muy políticamente correcto, Isma, ¿eh? Estoy orgulloso. Estoy orgulloso. A ver, obviamente, no Más vamos tú a que decir yo, ¿eh? seguro. Más tú que yo, la verdad. No sé si eso es A ver, bueno. tampoco estoy hablando mucho. No pasa nada, porque, hombre, al final tu tema es Boris. Hombre, tampoco es Claro, normal, hombre. en esos temas no estoy tan metido. Es entendible. Aparte de que tú piensas que yo para esto pues, me he puesto a estudiar un poquito. Bueno, un poquito. Mm. Ojalá fuera un poquito. Bueno. Y también, por ejemplo, se dice, aunque yo creo que esto es todo el rato para repetir lo mismo. Una vez Alejandro envió una misiva a Antípatro. Y este se la envió a un tal Atlio. O Atilio, que era un ateniense. Que al parecer estaba, al que Diógenes le caía mal. Y entonces Diógenes dijo, un miserable, hijo de un miserable, le escribe a un miserable a través de un miserable. Y es como, para, para. O por ejemplo, se dice también que estaba buscando un día entre esqueletos apilados y Alejandro le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy intentando buscar los huesos de tu padre, pero no lo distingo de los de un esclavo. Es que se estaba ganando la ejecución. Es que, es que decirle eso a Alejandro es porque le pillaste en los años jóvenes. Tú eso se lo dices a Alejandro con 27 años cuando está en mitad de la campaña asiática y Alejandro te ejecuta por menos, en plan, pero por menos y mató a sus mejores amigos por eso. Entonces, claro, Diógenes es un tío muy extraño, ¿vale? Tanto que no se sabe ni cómo muere, por cierto. En plan, para que veas si se sabe poco de él, no se sabe cómo muere. Eh, Curioso. Hay gente que dice que se murió por contener él mismo se decide morir por conteniendo la respiración. Evidentemente no puedes, sabes que no se puede hacer eso. Otra, que se muere de viejo, que bueno, que tú dices, bueno, vale. Y se lo comieron los perros, según esta teoría. Y otra, que se atragantó por comerse un pulpo vivo, a lo coreano, a lo puro coreano. Decidió comerse un pulpo vivo y se murió. Eso lo hacen los coreanos, eran coreanos. Corea del Sur, no sé si en Corea del Norte también se hace. O era en En Japón. Corea del Sur y en Corea del Norte creo que también se hace, pero bueno, ya sabemos que todas las noticias sobre Corea del Norte hay que cogerlas con pinzas porque al final Sí, 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 no claro. sabemos qué nos llega. Claro, 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 totalmente, totalmente. Entonces, claro, al final hay dos teorías sobre su final. Para culminar. Teoría uno. Sus seguidores, es decir, la gente que lo veía, porque claro, había gente que veía a este hombre y decía, guau, me ha iluminado, he flipado. Claro, Diógenes probablemente mientras decía eso estaba cascando, estaba haciendo sus necesidades sexuales en público, ¿vale? Porque claro, como se comportaba como un perro y vivía en la calle, hacía esas cosas en público, incluido en la plaza, en el ágora, el lugar público de debate, ¿vale? Entonces, claro, se cree que lo enterraron con honores o que se quedó muerto ahí a pudrirse. Yo creo que lo más lógico sería lo primero, porque si al final se fundó una escuela que al parecer duró una generación, lo que tiene sentido es eso. Ya como último de Diógenes, eh, voy a decir las fuentes que he usado, ¿vale? Y os recomiendo yo tres. Diógenes Laercio, libro sexto. Rudy Reservé, que es un profesor centroamericano de ciencias políticas. Y Nerea Terceiro San Martín, que es una historiadora española que ejerce un juicio crítico sobre las fuentes, ¿vale? De ahí sabemos muchas ubicaciones. Por eso he podido decir antes que muchas de las anécdotas que tiene con Platón son en la academia o en su casa. Es esta persona quien hace un ejercicio espacial, de decir, no tiene sentido que Platón esté en otro sitio.
Como siguiente punto, vamos a tratar la caída de Roma, ¿vale? Mucha gente dice que Roma cae con la caída del Imperio Occidental con Rómulo Augusto, ¿vale? Realmente eso no está tan claro porque tenemos un montón de fuentes posteriores que no dan por hecho que Roma haya caído. Porque hay un montón de gente en la zona, en la zona occidental que sigue reclamándose a sí mismo como emperador. O como prácticamente como rey de romanos, como protector de romanos, títulos parecidos. Por ejemplo, originalmente tenemos que hablar de que realmente Roma qué era. Roma había dejado de ser un imperio ciudadano, porque la ciudadanía se había dado a todos los habitantes del imperio. Roma se había convertido prácticamente en un imperio militar, en un imperio financiero, que había decaído con el paso de los años y se había incluso separado, en un imperio casi dinástico. Entonces, realmente lo que vemos es el colapso de una sociedad en sí misma, ¿vale? Que se había transformado hasta tal punto que había perdido toda capacidad de estabilidad. Porque ya había dejado de ser esa misma sociedad en sí. Entonces, como remanente vemos tres, ¿vale? O yo voy a tratar tres. Si tenéis algún otro que conozcáis, yo no he encontrado otro, por favor me lo decís. El primero es Flavio Julio Nepote. Flavio Julio Nepote es un usurpador de la época que había tomado el trono años antes con apoyo del emperador bizantino de la época, el emperador romano de Oriente. Digo bizantino para que se entienda, pero era emperador romano de Oriente, porque bizantino es un término muy posterior de la época moderna y contemporánea por historiadores franceses. Eh, en su apoyo porque estaba casado con su sobrina, ¿vale? Si no recuerdo mal, era León I el Tracio, si no recuerdo mal. Entonces, él toma el poder, lleva una serie de medidas, es un emperador mínimamente capaz, dentro de lo que cabe es muy capaz, pero erra en darle poder a algunas figuras, entre ellas a Orestes, que será el padre de Rómulo Augustulo, ¿vale? Entonces al final acaba por ser depuesto. Cuando es depuesto, él coge y dice, ah, sí, pues yo me piro. Y se pira a la provincia de Dalmacia, donde se queda con un ejército atrincherado. Y allí se quedará hasta el 480. ¿Qué pasará en el 480? Ya ha caído Roma, Odoacro, que es un érulo que ha tomado el mando de Italia, se llevaban mínimamente bien con ella. Tenían como sus pactos. El problema es que, a la vez que se llevaban bien, Nepote estaba por detrás conspirando para retomar Italia. Entonces, claro, Odoacro se entera, va por él, los soldados de Nepote lo matan, él derrota al general que había allí, entonces la provincia al final cae en manos de Odoacro. Y esto hasta que llega a Ostrogoda. Pero bueno, al final es que la conclusión es que cae. Porque además el Imperio Romano de Oriente perdió el interés porque murió el emperador, empiezan problemas en todas las fronteras. Lo que viene a ser la crisis tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, Dalmacia no aguanta mucho más del 480 porque directamente colapsa. La siguiente idea o sucesión de Roma es Egidio. Egidio es un magister militum, jefe del ejército de las Galias, que defenderá el territorio desde época de Mayoriano, ¿vale? Mayoriano es uno de los últimos grandes emperadores que tiene el Imperio Romano Occidente y que tras morir no reconocerá a ningún emperador. Y incluso tendrá el poder para decir a los emperadores, oye, me das estas cosas o yo no te hago caso. Y defenderá como un éxito la frontera y le irá bastante bien. Tras morir, su hijo, como si fuera un reino aparte, como si fuera el imperio, va a heredar el territorio. Incluso los germanos, o sea, los francos, los pueblos como los francos, para hablar con él, o los visigodos, no se referían a él como Magister Militum, le llamaban rey de romanos. Y él mismo, entre los romanos, se hacía llamar como Dux de Suesionum, lo que actualmente se entiende como el reino de Soissons. Este hijo, Afranio Siagrio, era un político poderoso, un militar con bastante poder, y era uno de los pocos remanentes fuertes que quedaban del Imperio Romano Occidente. Pero va a ser la unión de los francos, que era un pueblo que estaba ya en la frontera pululando, pero que estaban muy desunidos, bajo el mando de Clodoveo I, se unirán y se enfrentarán a Afranio. Realmente Afranio había sido aliado de Clodoveo y de los francos. Los francos era un pueblo que un día puede ser aliado tuyo, mañana no, como eran los pueblos hermanos en aquel momento. Entonces, en el 486, Clodoveo decide tomar el poder. Y lo logra. Incluso, pero esto es, por cierto, aunque logra ganar y desaparece este reino de Soissons, en la época posterior se sabe que hay sucesores de Afranio. Se sabe que hay siagrios, gente que son condes, que han heredado los títulos de él hasta el siglo VIII. Es decir, que hay 400 años de dinastía fácilmente. Entonces, claro, es interesante.
Por último, hay que hablar de Ambrosio Aureliano. Ambrosio Aureliano es un dux, al parecer, no se sabe muy bien qué cargo tenía, en la zona de Britania. Britania había sido abandonada en el 410 por Roma, ¿vale? Por orden de Honorio. Si no recuerdo mal, disculparme si he fallado ahí, pero bueno, en el 410 eso sí que lo sé. Esta persona está muy relacionada con el rey Arturo. Se dice que era su tío, que era su padre, o que era el mismo rey Arturo. Se inventan ya unas películas porque ya no saben cómo montar un mito. Porque la cosa de buscarle la realidad a un mito es que no la tiene. La cosa es que esta persona, esta figura, que realmente parece que existió, logró mantener una parte de los territorios británicos romanos unidos. ¿Cómo? Pues de la misma manera que Nepote y Egidio y Afranio. ¿Cómo? Pues aliándote con la élite local. Los galos romanos, los britanos romanos. Pues, y entonces, pues claro, logras mantener el territorio. Aunque parece que al contrario que el reino de Soissons, él no va a conseguir continuidad. Cuando él muere, no se sabe cuándo muere tampoco, por cierto, no, fíjate si se sabe poco, va a desaparecer todo esto. Entonces, claro, al final, si lo piensas bien, hay extensiones de esta Roma casi 20 años. Incluso, y bueno, esto sí se piensa que cayó, porque claro, en el Imperio Romano de Oriente se considera que los herederos de los títulos eran ellos. Y en la Iglesia Católica se considera que el Papa es el heredero de estos títulos. En cambio, en Italia, Odoacro se considera el rey de Italia. Es decir, se van repartiendo los títulos y en realidad Roma, como tal, como entidad administrativa, se mantiene muchísimos años. El sistema administrativo romano se mantuvo en un montón de lugares, en otros no, evidentemente, porque había pueblos hermanos más romanizados que sí querían mantener el sistema estructural que tenían los romanos y gente que no. Por ejemplo, los vándalos, los pueblos vándalos no tenían esa intención. En cambio, los visigodos, por ejemplo, sí. Como fuentes he utilizado a Late Roman Warlords de Penny McGeorge. Penny McGeorge, ¿vale? En plan, para que se... Disculpa, fuente inglesa. Julio Nepote y la agonía del Imperio Romano de Occidente, escrito por Juan Antonio Jiménez Sánchez y Viviana Morante Mediavilla, de la Universidad de Barcelona, como tú misma, y Historias del Imperio Romano y de la Edad Media, de Indro Montanelli. ¿Vale? Son las fuentes que yo utilizo. Vale. Ya por último, antes de a ti dejarte y más de una vez hablar de tu tema y que yo me calle ya, vamos a hablar del Conde de Saint Germain. ¿Tú sabes del Conde de Saint Germain? Sí, me suena, me suena. No lo he estudiado en profundidad, pero sé más o menos Tranquilo, tranquilo, no lo quién puedes es. estudiar, no hay libros de... Durísimo. no hay libros de... Bueno, voy a hablar primero de las fuentes, porque como es lo que menos hay, es que vas a flipar. Hay dos fuentes. La Santísima Trinosofía, que es literalmente un libro escrito por él, y Memorias de Karl Heinrich von Gleichen, un varón que dice que la conoció. ¡Hala! Todas las fuentes que tenemos. Aparte de alguna mención que otra esporádica, pero claro, son todas las fuentes que tenemos. Entonces, claro, créete tú lo que te dice él mismo. Porque como te puedes imaginar, él decía que él se llamaba Conde de Saint Germain. Que su nombre en plan era Conde de Saint Germain. Yo me llamo Conde de Saint Germain. Yo no es un Bueno, título. muy similar al futuro Boris I de Andorra. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Es un aventurero desconocido, una figura recurrente. Está, no se sabe mucho cómo, pero parece que era amigo del fundador de los Illuminati en Baviera, porque los Illuminati es una secta bávara que desaparece, pero se cree que era amigo de su fundador. Y era cortesano. La cosa es que, ¿cómo llega este hombre a ser cortesano? Lo cierto es que en su obra, en muchas otras, se dice que es hijo de Francisco Rákóczi II, ¿vale? Que era uno de los principales nobles húngaros, con derecho al trono. Entonces nace en la zona de los Cárpatos. Pero claro, si tú buscas, por ejemplo, es muy fácil buscarlo. Si tú ahora mismo buscas en Wikipedia, no te sale. No te sale el conde de Saint Germain. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. Entonces, claro, puede ser un bastardo perfectamente. Y aparte que su dinastía fue muy perseguida, entonces, claro, si eres su hijo, no te interesa decirlo. Pero claro, él lo dice, es una cosa extraña. Y él se va a dedicar a pegar viajes entre las diferentes cortes, la austriaca, la francesa, Hesse-Kassel, Prusia, Rusia, Gran Bretaña incluso. Bueno, Inglaterra, perdón. Bueno, Inglaterra y Gran Bretaña, los dos. Eh, como espía. Básicamente como espía. ¿Por qué sabemos que como espía? Porque es muy raro. Porque te tiras 3 años de viaje, 3 años en Viena, y después llegas a Francia y te acogen en la corte de París. ¿Por qué te han acogido en la corte de París? ¿Tú quién eres? ¿Qué llevas? Se supone que él era porque era un alquimista, entonces él vendía ungüentos, pócimas,
Pero claro, eso se lo cree el tío de abajo o algún noble que esté muy exaltado. El ministro de guerra de Luis XV, que es quien lo recomienda, no. Que además que es el ministro de guerra, casualmente es el que llevaba el espionaje. Entonces, claro, gente como Madame de Pompadour, que es una de las favoritas de Luis XV, lo recomienda. Y hasta el punto de que consigue su propio taller de alquimia en Chambord. Entonces, claro, es una cosa bastante extraña. Entonces se gana muchos enemigos porque, claro, hay gente que dice quién es este chaval que se ha metido aquí en medio y que hablan de él. Entonces, de aquí viene nuestra fuente, ¿vale? El duque de Choiseul, Choiseul, que es el ministro de Exteriores, francés, básicamente, no lo quiere. Intenta hacer todo lo que puede para hacerlo quedar como un loco, contratando incluso actores para que le desprestigien. Destaca de entre sus amigos un varón que es el que he dicho antes, las memorias de Karl Heinrich von Gleichen. Se pueden buscar, ¿vale? Lo pasaré, no os preocupéis. Esta persona dice que el duque de Chessel decía que había descubierto la real identidad de Saint Germain y, atento Ismael, que dice que era judío y portugués. Judío Bueno, y portugués. sinceramente, no me extraña. Es que no extraña, es que no sé por qué, pero no me extraña. Un tío que aparece de repente y te vende cosas, porque además que es la cosa, se va a dedicar a pegar vueltas vendiendo cosas. Es que es muy gracioso porque la historia de este señor me recuerda mucho a Boris I de Andorra, que hizo cosas similares. Sí, por eso lo puedes, es que por eso lo he traído. Porque sabía que te iba a pasar eso. Sí, sí. Entonces, claro, se dice que, bueno, que era un tío sencillo, culto, que embelesaba a la gente, era muy bueno hablando, tenía mucha labia. Y a él le gustaba que la gente tuviera una leyenda de él. Entonces, claro, él decía que había vivido mucho, que era muy anciano, y la gente le decía, uy, claro, o sea, él exageraba algo y la gente exageraba la exageración. Entonces, claro, la gente empezó diciendo, bueno, es un mago que tiene 500 años, conoció a Jesucristo, conoció a Alejandro Magno. Y tú dices, bueno, flipada, flipado. Llegó al punto de que Voltaire llegó a decir que era un sabio inmortal. Era una burla, ¿vale? Pero en plan, a la leyenda que se había formado sobre él. La cosa real es que este tío era un espía, ¿vale? ¿Cómo sabemos que era un espía? Porque casualmente se va a los Países Bajos en una época de negociaciones con los países, con Prusia para firmar la paz en los Países Bajos. ¿Qué pasa? Que esto no le interesa al ministro de Exteriores porque considera que si firman la paz con Prusia van a romper con Austria y a él no le interesa eso. Entonces, como falla en intentar ganarse la paz, este duque le condena por doble agente y lo manda a capturar. El duque, él escapa, él se pira, él, vamos, venga. Y se pega, aquí empieza lo fuerte. Va a empezar lo fuerte, pero lo rápido, así que no te preocupes que ya dentro de nada te dejo. Porque va a pegar unos viajes, buah. Primero está en los Países Bajos y en esta zona, ¿no? En Flandes. Y él se dedica a decir que se llama de otra manera. Él va cambiando los nombres, como si yo mañana digo, pues yo soy Marqués de Córdoba. Y se dedica a vender ungentos. Se dedica a vender esa chica. Te vende romeros, literalmente. Es literalmente el que te vende romeros en la puerta de la catedral. No sé si en Barcelona también pasará, pero aquí en Sevilla pasa mucho. De que venden romeros en la catedral. Eh, se No dice tanto, que. no tanto. Se dice, atentos, Catalina la Grande se dice que participa en el golpe de estado que la pondrá en el poder. Porque casualmente se llevaba muy bien y era muy bien acogido en la corte. Incluso llegó a ser consejero militar. Y después aparece. O sea, es claro, el problema del conde Saint Germain es que aparece y desaparece. Aparece otra vez en Italia con un nombre ruso y fingiendo que es un general ruso. Es que, entonces, claro, pega unos viajes súper extraños. Entonces, claro, tú dices, ¿por qué está pegando estos viajes? Y aparte de lo que te he dicho, está relacionado con los Illuminati de Baviera, se lleva bien con el señor de Hesse Kassel, que es un señor a favor del ocultismo, es un alquimista, es un espía, es decir, es un de todo. Es literalmente Boris de Andorra, en plan, es que lo vamos a ver ahora. Entonces, si seguimos la cronología que él mismo nos da y que nos dan, muere con 73 años, ¿vale? Supuestamente por un reumatismo empeorado. En Schleswig, en lo que actualmente es Alemania y en aquella época era Dinamarca. Bueno, Hesse Kassel. Y de este hombre poco se puede decir más. Era una persona, se dice que de mediana estatura, muy robusto, que pagaba con diamantes. Lo más probable es que fueran falsos. Quiero decir, no nadie. Que el que se crea que de verdad usaba diamantes reales no es muy listo. Quiero decir, en plan, nadie va a dar diamantes reales, ni aunque puedas crearlo mañana con una alquimia. Y que lo llevaba incluso en los zapatos, que llevaba joyas por todos los lados, porque claro, tenía que ostentar. Realmente se piensa que es un espía. Era un espía de varias cortes europeas que se dedicaba a vender información.
ayudaba en diferentes cosas y por eso nunca decía su nombre, o su nombre era siempre uno diferente. El problema es que, claro, al final no sabemos si es un judeo luso, si es el hijo de Francisco Rakowski II, si es un ente espiritual que descubrió a Jesucristo. Entonces, claro, hay mucha historia sobre él. Yo las fuentes que os doy son el Libro de Oro de Saint Germain, la Santísima Trinosofía, de él también, y las memorias de este que he dicho, de Karl Heinrich von Gleichen. Las vuelvo a repetir. Gleichen con G, ¿vale? Y dicho esto, pasaríamos directamente a Boris de Andorra. Ya habríamos terminado esta primera parte y ya a quien le tocaría hablar es a ti, mi querido Bueno, Ismael. a ver, Sí, primeramente te haré una introducción a ti y a todo el mundo sobre quién es Boris de Andorra, o también llamado Boris Skosoyev. Vale, como bien dice su nombre, Boris I de Andorra tiene nombre de un rey, porque este señor fue rey de Andorra durante un tiempo, concretamente 13 días. Digamos que nació en el año 1896 y murió en el 1989. Tuvo una larga vida. Y Boris, así como resumen, fue un aventurero e incluso para algunos un estafador, porque las malas lenguas decían que Boris se dedicaba a estafar a la gente. como San Cosa Germain. bastante... Sí, 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 es que por eso me recordaron mucho a su historia. Y bueno, en su paso por Andorra, digamos que ejerció de rey durante 13 días, hasta que vino la Guardia Civil y le detuvo. Eh, ya explicaré el motivo de todo esto. Primero, debo hablar también de el primer exilio de Boris y el origen de este personaje. Boris viene de una pequeña familia de nobles rusos que había conseguido distintas distinciones dentro de los ejércitos del zar. Pero sobre su vida pasada se sabe poco realmente. Así destacable, podemos saber que a partir del año 1917 y a raíz de la Revolución Rusa, este huyó del país. Concretamente huyó a Inglaterra, donde conoció a la que sería su mujer. Además, en Inglaterra se unió a la Marina Real Británica y cooperará con los británicos en misiones de los asuntos exteriores, e incluso se meterá en los centros de espías de Inglaterra, o sea, participará como espía. Sí, sí, Cosa que se dedican curiosa. al espionaje activo. Pero él Efectivamente. en Rusia, que era un noble nada más. En plan, era un Sí, noble cualquiera. un noble cualquiera, un noble menor, Ah, bueno, principalmente. y decidió, bueno, voy a convertirme en James Bond. Claro, a ver, piensa que Revolución Rusa, pues como se queda en Rusia, a lo mejor le mataban. Claro, claro, claro. Tiene sentido. Entonces se fue a Inglaterra porque Inglaterra adoptó a muchos nobles rusos y tal, y era un lugar factible para él. Y allí, pues por motivo X o motivo Y, se metió en la Marina Británica y trabajó como espía en Inglaterra. Y llegó a estar en Siberia, Japón e incluso Estados Unidos. Una cosa curiosa. En Estados Sí, sí, Unidos. sí. ¿De Sí, sí, espionaje sí. como espía inglés? Imagino que sí, en principio sí. No sé, a ver, pues seguramente sería Claro. una misión Ahí, bueno, tienes aliada. que matar a Roosevelt. Ah, bueno, facilito. Y sí. Easy. No pasa nada, soy medio judío también, probablemente. Eso sí, las malas lenguas decían que Boris era una persona simpática y empática. Y eso hacía bueno, le hacía ganar popularidad y simpatía hacia las personas que le rodeaban. Vamos, que caía bien. Sí. Boris caía bien. Esto sería una pequeña introducción de el antes, de su vida anterior. Ahora hablaré, o sea, esa sería su vida en Inglaterra. Vale. Ahora pasamos a Holanda, porque pasa de Inglaterra Esa a es buena. Holanda. ¿Por Sí, qué? sí, sí. Decide, Eh, decide irse a Holanda. fue- sí, o sea, fue sobre el año 1925 que dejó de trabajar de espía y se trasladó a Holanda. El motivo exacto no se sabe con exactitud, pero imagino que se cansaría de estar en Inglaterra. Normal. Y estuvo en Holanda y realmente no se sabe muy bien qué hizo en Holanda, pero bueno, alguna cosa se sabe de quizá se dedicaba a las estafas y a temas similares por Holanda. Que esto nos podría hacer pensar que a lo mejor se fue de Inglaterra por este mismo motivo. Claro, porque le pillaron. Oye, pues Sí, mira, estaba como el Saint Germain. efectivamente.
hicieron lo mismo, llegaron a Holanda para pegar estafas, míralo, qué curioso. Es que por eso, es muy similar a la historia de Saint-Germain. Bueno, Boris comenzó a decir que él había trabajado para la Casa Real holandesa y que la reina Guillermina I le otorgó el título de Conde de Orange, título que supuestamente no existe. Es que es muy similar a Saint-Germain. Es que hace lo mismo. Llego, yo sí, soy el marqués de mi casa, venga. Sí. Literal. Entonces, pues se autoproclamó Conde de Orange. Ah, bien. Muy curioso. Boris se casó, antes he dicho que se casaba en Inglaterra, me he equivocado, realmente se casa con una marsellesa llamada María Luisa Parat, la cual pues tenía dinero, obviamente, Claro. y se casan en 1931. Destacar que su mujer era 10 años mayor, cosa, su gran mami. efectivamente, y esto creo, que pudo haber influido a que Boris se acabase enamorando de una adolescente británica, que sería su amante. Mientras estaba casado. Efectivamente. Qué grande, Boris. Bueno, que no, qué grande, no, que espérate, sonamos mal. Qué perro, Boris, qué perro. Perdón. Grande, Boris. Es que claro, es como que grande porque, claro, una super mami, pero por otro lado, yo no lo haría, quiero decir. Entonces es como, qué grande y qué perro la vez. Bueno, perdón, continúa. Me callo ya, sí que se le perdiendo hoy. No, tranquilo. Bueno, todo este lío acabó haciendo que se trasladase a Andorra con su nueva amante. Todo muy aleatorio. ¿Pero por qué? En plan, es que... Pero en plan, sin divorciarse de su mujer. Intuyo que se divorció, no hay datos. Claro, hay que pensar. Bueno, pues tiene toda la pinta que no. Tiene toda la pinta de que digo, bueno, Claro, que me divorcio. no estoy seguro. Hay que pensar que es un personaje curioso y no muy importante en la historia, entonces hay cosas que tienen ciertas lagunas o no se sabe con exactitud. Claro. Vale, entonces se fue a Andorra. Sí. Y aquí empezó su plan de modernización y su segundo exilio, porque Andorra se fue, por así decirlo, para exiliarse. Uh-huh. Entonces Boris, una vez en Andorra, Andorra estaba residiendo sobre el año 32-33 aproximadamente. Vale. Boris comenzó a idear su magnífico plan. Este comenzó a hablar con los campesinos, con los políticos andorranos, con los artesanos y con la gente de a pie en general. Hago un paréntesis, hay que destacar que Andorra en esta época principalmente era un estado muy pequeño, intuyo que tendría unos 3.000, 4.000 habitantes y eran principalmente campesinos. Claro. Vamos, que no es como ahora. Sí, que los podía conocer más fácilmente. Exacto. Bueno, el objetivo de Boris era conocer las inquietudes de la población andorrana. Entonces, Boris acabó descubriendo que en Andorra hubo una revuelta juvenil hace unos meses de carácter progresista. Ah, mira. Sí, cosa curiosa, porque básicamente esto hizo a Boris adoptar unas ideas más progresistas para su plan. Claro, siendo un noble ruso que había huido por la Revolución Rusa. Es que chaval, ¿eh? Joder. Es que es eso. Bueno, entonces Boris comenzó a vender a la población andorrana sus ideas progresistas y prometía que se aumentaría la calidad de vida del coprincipado, entre otras cosas. Vale. Es entonces cuando Boris, en el año 1934, presenta un documento al Consell General de las Valls de Andorra, que sería una especie de parlamento andorrano. Que se plantó en el parlamento con un papel. Toma, venga a modernizar el país, venga. Sí, tal cual. Ah, bueno. Y ahí explicó sus planes de modernización del país, que quería hacer Andorra un paraíso fiscal con un montón de casinos, una cosa brutal. Es como la cena de Futurama que Bender dice, haré mi propio negocio con casinos y furcias. Ese era Boris de Andorra en el Parlamento. Literal. ¿Y sabes también a qué me recuerda? No sé si tú has visto la peli de Mortadelo y Filemón contra Jimmy. Claro. No, esa no. No. Bueno. Bueno. Esa no. La película donde hay un reino llamado Tirania que está lleno de bloques de pisos. Sí. ¿Qué película es esa? Pero Tirania es de Mortadelo y Filemón. Sí, eso he dicho. Pero no sé de cuál película es. No sé cuál, pero es de una. Bueno, pues me recuerda mucho al dictador de allí. Bueno.
No. Ah, bueno, pues mira, pues ya sabéis, mirar a Mortadelo y Filemón. Por cierto, recomendado aquí por ambos. Mortadelo y Filemón, lo mejor. Una maravilla. Bueno, digamos que las valles andorranas le negaron su plan porque dijeron, ¿quién es este loco? No, ¿quién es este señor que acaba de venir? Además con acento ruso. Habla y fuera un Ya, poco en ya. plan de liberalización del país. Intentó aprender catalán y todo, ¿eh? Porque claro, tenía que aprender el idioma del pueblo. Claro. Porque Bueno, aquí en Boris en Andorra lo verdad que se sabía. habla más es catalán, ¿no? Sí, 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 en esa época aún más. Claro. O sea, en esa época que era un país enano, ahí se hablaba catalán prácticamente todo el mundo. Ujú. Bueno, básicamente Boris fue expulsado del territorio por Albert Lebrun, que era el presidente francés, o sea, el príncipe de Andorra, y Justino Guitart. Sí, Eh, Boris lo que hará será exiliarse a la Seu d'Urgell, en Cataluña, en España. sí. Y desde aquí comenzará una campaña de marketing con el objetivo de conseguir apoyos a su causa. Bueno, qué mal pinta. Es que tiene Co- mucha cons- valía. espera, consiguiendo que los legitimistas franceses apoyaran su propia causa. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Boris primero de Andorra. Qué grande. Qué Totalmente grande, ¿eh? basado. Pero Muy basado. es que además, él, Boris, se autoproclamó lugarteniente del rey de Francia. Él solo. Es que se atribuye. Es que como Saint Germain se atribuye títulos. Es maravilloso. Es que es maravilloso este hombre. Y no solo eso, sino que llegó a organizar actos y misas, eh, él como lugarteniente del rey de Francia, y una de ellas fue por el expresidente de la Generalitat, Francesc Macià. Así Ah, como dato curioso. ajá. Ah, bueno. O sea, que se codeaba con la élite política de la zona, ¿no? Sí, a ver, es que yo creo, sinceramente, que todo esto lo hacía mediante ciertas estafas. Claro. Podríamos decir que es un pequeño, eh, el pequeño Nicolás, ¿sabes? Claro, es un aventurero. Sí, 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 es un aventurero. Sí, exacto, exacto. Es un aventurero. Es una Bueno, persona que se pone. Es como Saint Germain, literalmente. Es un tío que se mete cuando menos te lo esperas en la corte, le habla al rey, le cae bien y acaba en la corte. Nadie sabe cómo, pero acaba en la corte. Entiendo. literalmente es eso. Bueno, digamos que Boris redactará una carta constitucional andorrana para Ujú. modificar el sistema político andorrano. En Ajá. esta carta, en esta carta hablará de libertades, modernización, inversiones extranjeras y el reconocimiento de este país como paraíso fiscal. Y Quiere ojo, montar Las Vegas. ojo, te lo juro, quiero montar Las Vegas. Y ojo, que se llegarán a imprimir, según se dice, no lo sé, unos 10.000 ejemplares de esta constitución o esta especie de carta constitucional y se entregará a diversos personajes, entre ellos al obispo de Urgell. Cosa que el obispo de Urgell, que recordemos que él era copríncipe de Andorra, vio esto como un intento de golpe de estado hacia Andorra. Claro. Y este, el obispo de Urgell, desautorizó públicamente a Boris. Oh, Pero oh. claro. 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 Si yo llego mañana y digo, oye, te voy a quitar el poder, tú dices, oye, no. Entiendo. Efectivamente, maravilloso. Bueno, entonces durante ese tiempo de exilio en la Seu d'Urgell, así como resumen, Boris hizo marketing a su favor y pues intentó ganarse el favor del pueblo español y francés, que en cierta parte lo acabará consiguiendo, como veremos ahora mismo que hablaré del reinado de Boris I de Andorra. Ah, que lo logró. Que lo logró. Es que Yo encima pensaba. le salió bien. Que lo Que es que encima le logró. salió bien. Qué, Sí, qué, sí, qué sí. máquina, tío. Qué máquina. Me cae bien, me cae Co- bien. Es un estafador, pero me cae. Bueno, es que yo no puedo decir estas cosas. Bueno, me cae bien. Mira, a tomar por saco. Me cae bien, ya está. Apoyo a Es un Boris, a personaje. Boris I de Andorra y a su dinastía. Venga, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Y Me porque van a aún. echar de España mañana. Mañana me echan No, de no, España. no, no. Le Mañana tendrán, ¿no? mañana mañana el obispo de Urgell me llama y me dice que me tengo que ir del país. Bueno, ¿qué hace? Bueno, digamos que un 7 de julio del año 1934, es que además es una fecha que está muy cercana a la guerra civil, ¿sabes? De Es española. verdad, es verdad. Es todo muy, O muy sea, curioso. llega a la Bueno, vez igual le sale bien, ¿eh? Quiero decir, en mitad del conflicto, meterse ahí en medio. O bueno, igual le sale mal, ya, porque ahora lo invaden. de hecho, me suena de haber leído alguna historia alternativa de qué habría pasado si Boris, eh, yo qué sé, que le ¡El habrían fan! invadido, no sé, unas... Es que tiene No, fans, es que tiene fans, me parece fascinante, tío. Es que yo me imagino un obviamente, nacionalista andorrano, tío. obviamente. Aunque en Andorra no está muy bien visto, ¿eh? ¿No? Para los andorranos no, 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 no. ¿Se tiene Porque al mejor opinión final es un pública en extranjero. Cataluña que en Andorra?
curioso. Partiendo de la base de que lo conoce poca gente, Claro, sí. O entiendo. sea, está mejor visto desde el exterior que desde la propia Andorra. Pero bueno, hay algunos autores andorranos, de los cuales hablaré más tarde, que sí que han hablado sobre él y han hecho libros sobre él. Pero bueno, esto lo hablaré más tarde. Vale. Bueno, 7 de julio de 1934. El síndic general de les Valls d'Andorra convoca al Consejo General de Andorra. El síndico expuso el asunto sobre Boris y hablará principalmente Boris de que quería convertir Andorra en uno de los centros empresariales más importantes del mundo, aprovechándose de su régimen fiscal y bajos impuestos, como hemos dicho antes. Ah, bueno. Boris, a cambio de esto, lo que pedía al Consejo General de Andorra es que le proclamasen a él príncipe de Andorra. Uf. ¿Y sabes lo peor? Que el síndic aceptó y tuvo un apoyo de 23 votos a favor y 1 en contra. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que le salió bien? Le salió bien. El único representante que votó en contra es el representante de Encamp. Porque, a ver, así como resumen, Andorra está dividido por representantes de las diversas masías, por así decirlo. Bueno, Sí. no vamos a hablar del sistema político andorrano Localidades, aquí. como localidades. Sí, Vale. sí, una especie de localidades. Vale, entiendo. Bueno, básicamente a partir de aquí se comenzaron los trámites para establecer una monarquía en Andorra. Bueno, y ya está. Ala, Boris de Andorra, un ruso. Qué grande, tío. ¿Cómo lo logró? Lo logró, señor. Lo logró. Lo logró. Dios mío. Entonces, Boris se asentará dentro de Andorra en la fonda de los Escalones de Sant Julián de Loira, junto a su corte, porque tenía corte. Tenía corte. Es que parece. Es que es alucinante, tío. Estoy flipando. Es maravilloso, es maravilloso. La corte estaba formada principalmente por su joven amante, la británica, Dios mío. y su consejero personal, Pere Torras Rivas, que era como un andorrano local, creo que era andorrano, si mal no recuerdo, que le ayudaba en las cosas. Vamos, era un fan de Boris I. ¿Cómo no? Me estoy haciendo yo fan conforme lo escucho. Y lo mejor es que la fonda de las Calones de Sant Julián de Loira se pasó a llamar popularmente como Borisgrado. Boris Grado, no puedo. Esto es demasiado. Esto es demasiado para mí. Esto es demasiado para mí. Pero esto qué es. Es que me ¿Esto encanta. qué es? Pero este señor, ¿y por qué lo echan? Si es perfecto. Quiero decir, si es maravilloso. Si es que no entiendo por qué. Es lo echan. maravilloso. Si es que los 23 representantes votaron que sí a Boris I. Claro, si es que fue como, bueno, vamos a dejar de ser un país feudal y vamos a convertirlo en un país fuerte económicamente dentro de Europa. Es que como, bueno. Es el literal. ¿Y qué Bueno, pasó? entonces, el 8 de julio, Sí. tengamos en cuenta que lo que pasó anteriormente pasó el 7 de julio. El 8 de julio, el consejero que votó en contra, el de Encamps, se puso en contacto con el obispo de Urgell, Oh. que digamos que Andorra, coprincipado, gobierna el obispo de Urgell y... Presidente francés. efectivamente. Entonces, el consejero que votó en contra se puso en contacto con el obispo de Urgell y le contó todo esto. De forma paralela, Francia comunicó oficialmente que le da igual lo que hagan aquí, lo han votado, que se decida lo que se decida, pero que ellos no intervendrían, que decida la Andorra, básicamente. Ah. Y que la decisión sería de sus cortes. Ojo. O sea, esto es obispo Por lo de Urgell tanto, contra Boris de Andorra. efectivamente, por lo tanto es que Francia validaba la monarquía de Boris I de Andorra. Dios mío. Y que además, Albert Lebrun, Francia dijo que Albert Lebrun renunciaría como copríncipe si el Consejo de Andorra lo pedía. Dios mío. Qué guapo. O sea, no solo sería Boris como príncipe, sino que sin depender de Francia. Que se va a cargar, pero este señor, pero qué máquina, pero. ¿Y esto todo en cuánto tiempo? ¿En 5 días? 13 días que dura su mandato. Qué grande, en O sea, 13 días. Imagínate si hubiera reinado un año. Imagina. Bueno, esto pasó por el 8, o sea, el 7, el 8, y ahora lo que pasó el día 10. Ujú. El día 10 de julio, a petición seguramente del obispo de Urgell, se volvió a votar el tema. Y salió el mismo resultado, 23-1. Padreando. Sí, maravilloso. Y el 17 de julio se publica en el boletín del Gobierno Provisional de Andorra la Constitución del Estado Libre de Andorra,
Dios santo. decretando libertad política absoluta, religiosa y de imprenta. Y ojo, que al mismo tiempo se disuelve el Consejo General y se convocarían elecciones para el 1 de agosto. Pero esto es fascinante. Pero quiero decir, ha montado una democracia moderna en un minuto aquí, ¿no? Literalmente era una constitución muy moderna para la época, ¿eh? Sí, quiero decir, sí, son cosas que incluso en muchos países se siguen peleando. Efectivamente, porque Boris quería al pueblo. Claro, lo quería para él. Qué grande, qué grande. A ver, básicamente Boris quería convertir a Andorra pues, en una potencia económica gracias a sus políticas que al final querían favorecer a un bienestar social y a una prosperidad nunca vista en el Principado. Claro, entiendo. Bueno, todo es muy bonito hasta que detienen a Boris. No, ¿cómo que lo detuvieron? Pues mira, el copríncipe de Urgell no le pareció bien esto, el hecho de que Boris hiciese estas cosas. Y el 21 de julio, recordamos que todo esto empezó el 7, así que pues unos 13 días, 13, 14 días aproximadamente, le detienen. Vienen 2 guardias civiles y le detienen. Suena a meme, pero es que es meme. Es que estoy flipando. Es que yo me lo imagino en plan, ¿qué está pasando? Bueno, tú ven. Ya está. Hay una caricatura donde salen 2 guardias civiles, que esta caricatura la hizo una revista catalana, no recuerdo cuál, 2 guardias civiles llevándose a Boris, que era un loco con una corona y con un vesto de rey maravilloso. Dios mío, que parece propaganda contra el absolutismo de Hobbes. Es que es flipante. Es literal. Y... Y bueno, es que le detuvieron 2 guardias civiles, ¿sabes? Claro, ya no podía hacer mucho, ahora lo tenían con él. Claro. Ya. Bueno, entonces lo enviaron a una cárcel a la Seu d'Urgell. Y de hecho, Boris fue juzgado en España bajo la ley de vagos y maleantes. Y espera, que aún viene lo más interesante, es que Boris, o sea, el juez llegó a la conclusión de que Boris, primero, era en realidad el señor Skosoriev, el cual había sido expulsado de Mallorca en el año 1932. ¿Cómo? ¿Que este tío esto? No. ¿Recuerdas que había un periodo donde no sabíamos bien qué estaba haciendo? No, que ya lo habían echado del país. Lo habían echado de España en algún momento, es que es maravilloso. Dios mío, se volvió a meter, es que está loco, pues que va, le da igual todo. Imagino que iba con alguna identidad falsa o algo así. Claro, no, pero claro, un señor que ha sido espía de los ingleses, del el MI6, ¿no? Ya sería. Bueno, de tomar el MI6 y el Servicio de Inteligencia Británico siempre ha sido muy bueno. Sí. Bueno, después de esto ingresó en la cárcel Modelo y más adelante fue exiliado a Portugal. Le liberaron de la cárcel meses más tarde, no estuvo mucho tiempo en la cárcel y se fue a Portugal. No se sabe muy bien qué estuvo haciendo en estos años, solo se sabe que estuvo dando vueltas por Europa y que acabó colaborando con los nazis en el año 1943 hasta el 45. De verdad que este señor no lo entiendo. ¿Qué hace con los nazis de repente? Pero no era liberal o progresista. ¿Qué es este señor? ¿Qué es Boris? Porque esto tiene su explicación, porque los nazis luchaban contra el comunismo y al final... Claro, y Boris era anticomunista. Claro, era el grupo anticomunista, claro, el pacto antisoviético. Claro, de hecho, no hay que olvidar que grupos de blancos rusos lucharon con los nazis contra los rusos. Sí, los incluso varios generales soviéticos lo traicionaron a... Sí. Por eso mismo. Bueno, entonces, digamos que en 1945 Boris fue capturado por los norteamericanos. Dios mío. Pero lo acabaron liberando. Buah, mira. Y Boris... Que aún no acaba, ¿eh? Que aún no acaba. Es que este señor flipante, no para. Piensa que este señor ha vivido prácticamente 90 años. Claro, vivió las épocas más peligrosas de todas. Joder, qué señor. Literal. Bueno, pues Boris se fue a vivir a Boppard, que estaba en Alemania. Ah, bueno. Pero, en situación que desconozco,
en el año 1948 fue capturado por los rusos. No sé si en Rusia, habría ido a Rusia o algo, fue capturado por los rusos. Ah, no, mira, No. fue capturado por los rusos en la ciudad alemana de Eisenstadt. Claro que se metió en una Eh, ciudad que. No, se metió en una ciudad en la zona de. No, se metió en la zona que no tenía que haberse metido. No, claro, estaba no de estoy, espía. Estaría de espía probablemente, claro. Hostia, qué señor, tío. no estoy seguro si esa ciudad, sí, creo que sí, efectivamente, bueno, no, no, es bueno, es una ciudad fronteriza, digamos, Sí, sí, que la sí. acabaron capturando los rusos. Sí, se Sí, metió en donde debía. como siempre. Bueno, Como hoy Boris. sí. A ver, digamos que fue juzgado y lo enviaron a Siberia a un gulag. Dios santo. Dios santo. Te digo una Y cosa. Te digo una cosa. No tenía muy claro qué foto poner. Para qué imagen poner en el podcast. Porque claro, solo te deja poner una imagen. Ya lo tengo claro. Voy a poner a Boris. Voy a poner a Boris. 100%, Y además es que voy a intentar buscar la imagen esa que has dicho del rey. la paso Esperemos ahora que no tenga luego. derecho a tu imagen. No, 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 creo que no. Perfecto. Y si no, pues bueno, imitando a Boris, ¿no? Claro, invitando a Boris, que vengan a buscarme. Yo no me llamo Joseca, Yo soy de Benalmádena ahora, de repente. Y no, yo soy Eh, de Valladolid. de Valladolid, como Mundo Desconocido, otro personaje. Claro, ya veremos, no te preocupes, ya veremos. Bueno, le enviaron a Siberia y estuvo allí hasta el año 1956, que le liberaron. Ujú. Y bueno, se fue a vivir a Beauport, que estuvo allí hasta su muerte en el año 1989. No, se murió. Se nos fue Boris. Eh, Qué por grande. último, por Sí. último, hablar de alguno de los autores más importantes que han hablado sobre él, porque realmente hay poca información sobre este señor. Ujú, Tengo aquí en mis manos, no se puede ver, pero tengo aquí en mis manos ujú. un libro llamado Boris I, rey de Andorra. Está en catalán, por obvios motivos. Escrito por Antoni Morell. Uno de los personajes es andorrano, historiador, filósofo, teólogo, Dios mío, de eh, todo. Qué máquina. de todo, de todo. Y es una de las personas que han estudiado y han hablado sobre la figura de Boris I de Andorra. Ah, mira. Y en este libro básicamente explica sus 13 días de mandato, con todo, ¿eh? O sea, cada capítulo es Se un levantó y se día. tomó un café con leche. Sí, Ah, mira, bueno. eh, por ejemplo, 12 de julio de 1934, las 5 de la tarde. Sí, sí, o sea, tal cual. Es que tú exacto, ¿sabes? Bueno, pues dio 3 pasos hacia adelante, 4 hacia atrás. Qué Sí, guapo, sí. qué chulo. Por ejemplo, aquí dice, Majestad, eh, sepa usted que el Consejo te da apoyo, no sé qué, no sé cuánto. Esto le dijo su, Claro, su El Pere este, o Pere, el, creo que el era. Pere Torras sí, Sí, Pere Torras y Rivas, claro, que el que era era su su consejero. consejero, Claro. claro. Ah, bueno, bueno. Pues ya Y sabéis, bueno, señores, comprad ese libro. Es muy bueno. no, muy recomendable a quien le interese la historia de Boris I de Andorra, porque es de los Qué grande. pocos libros que hay y esto explica cada día de su mandato. O sea, no explica toda su vida, pero explica cada día de su mandato en Andorra, bueno, de su reinado. Ujú. Vale, perfecto. Pues muchísimo. Pues, hombre. Pues, vale, perfecto. Pues, entonces ya habrías terminado. Sí, en principio sí. Solo añadir, Sí, sí, por sí, no, última sí. parte, Tú lo que que quieras. para algunos Boris es un héroe, para otros es un estafador y Claro, embustero. que es ambas. Es que es como San Germain, es lo mismo. Dios Es que es mío. como Saint Germain. Es que ¿en qué momento vas a Andorra y dices, mira, voy a proclamar, Constitución liberal. Toma, para ti. y es que se lo votan a favor. Eso sí que me sorprendió, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué Pero fuerte, no una tío. votación igualada, no, no, 23-1. Sí, sí, mayoría absoluta. Dios mío. Es que maravilloso. Dios mío. En fin, ha sido un placer tenerte aquí, Ismael. Eh, Gracias. agradezco mucho vuestro trabajo. Me gustan mucho las publicaciones que hace la Universidad de Barcelona. Tengo Gracias, entendido que gracias. ya este año pues ya te especializas, ¿no? Si no recuerdo mal. No, no, ya he acabado, o sea, No, me refiero, ya, pero... Ah, vale, vale. Bueno, mira. Pues si tienes alguna ya, vez ya, algún ya. libro y quieres hacer una propaganda, te pasas por aquí, por el canal y nos haces tu propaganda. Nosotros encantados de hacerte propaganda. Solo digo que posiblemente publique mi TFG
Ujú. en una revista Ojo. de la Seu d'Urgell, que Ujú. hemos mencionado antes. Sí. Muy interesante, sobre el esclavismo Ah, en mira. la Edad Media, Perfecto, pues bueno, ya en los sabéis, condados señores. catalanes. Leeros la revista del SEO de Urgell. Y dicho esto, pues nada, poco más tenemos que decir. Ha sido un placer teneros a todos y a todas aquí. Y nada, buena gente, nos vemos.